Más que ya suman 22 el día de hoy. Pues sí, estamos empezando este 2022 y te recordamos que nos encontramos todos los lunes de 12 a 13 horas a través de ANSUS Multimedios. Gracias a este maravilloso medio cibernético, llámanos y o escríbenos a WhatsApp al 2221 20 81 65 o al 2280 90 20 58 o al email ansusmultimedios@gmail.com. Además, en nuestra página de Viudas con un Deseo en Facebook. Pues sí, en muchas partes del mundo, todos los aspectos de la vida de las viudas y sus hijos se ven afectados negativamente por factores económicos, sociales y culturales, como la falta de acceso a la herencia, la tenencia de la tierra, el empleo y los medios de subsistencia, las redes de seguridad social, la atención de la salud y la educación. Estos datos los han detectado la Organización de las Naciones Unidas para crear el Día Mundial de la Viudez, que es el 23 de junio, celebrándose en cada año. Pero de todo esto, lo que sacamos es una conclusión, y es la que a mí en lo personal, como exdiputada federal y exdiputada local, me invitan a convocar a mujeres exdiputadas, y desde luego algunas que lo son actualmente, para que veamos la importancia de las leyes como reguladoras de la viudez. Y en este aspecto hay una feminista que se llama Carmen Ramos, que habla sobre el Código Civil en México del siglo XIX y que conceptualiza la viudez como un proceso histórico que puede analizarse desde el punto de vista legal. Y es allí donde exactamente este programa tiene un inicio, una continuidad de un movimiento donde las mujeres busquemos que existan. Eso es muy importante. La realidad es que se crearon leyes inspiradas en el Código Civil francés para regular las relaciones sociales y familiares. Sí, pero se quedan allí en lo que es matrimonio, divorcio, ¿sí? Y, pues sí, quizás el hecho de la viudez, pero no especifica claramente para una mujer cuál es su estado civil cuando está viviendo la muerte de su pareja, llámese esposo, llámese en concubinato, ¿sí? O en desaparición, etcétera. Entonces, estas legislaciones limitaban a las mujeres casadas mucho más en el siglo XIX que las leyes antecesoras. Por lo tanto, la viudez adquiere un papel de agente liberador de la mujer. Bueno, eso decían, ¿verdad? Para las viudas embarazadas había la necesidad, y bueno, sigue estando esto en el Seguro Social, en el ISSSTE, su preñez era vigilada para validar su derecho y el de su descendencia a heredar. Sí, bueno, hasta estudios de ADN se tienen que hacer. En el caso del derecho de una porción vidual, que es el derecho a recibir alimentos, estaba garantizada mientras se mantuviera viuda. Esto quiere decir, como me lo dijo y lo dijimos en algún programa, en algunas de las conferencias que yo di en Veracruz,
que decía esta señora, no, es que el muerto sigue mandando sobre nosotros, porque si en un momento dado tenía yo la posibilidad de recibir la pensión, esta solamente se me garantizaba mientras me mantuviera viuda. Así que sigue mandando, y yo, si encuentro o encontré a alguien con quien mis últimos años o los años que me queden o el tiempo que yo quiera, como un derecho que tengo como ser humano, ¿sí?, tengo que permanecer viuda si no me quitan la pensión. Y esto, si se lo platican a algún señor, como me pasó a mí ya, ¿sí?, bueno, me dijo, es que discúlpeme, no tiene por qué estar la viuda manteniendo a otro señor con el dinero que era del de cuyos, o sea, del que se había muerto. Entonces, en este sentido, se concluye que el valor simbólico de la viuda trasciende a un imaginario de un estado femenino en perpetuo luto. Esto es, la viuda en luto permanente es una construcción social analizada en varios contextos, sobre todo en Latinoamérica. Menciona que en el periodo de la República en Brasil, las viudas tenían que enfrentar un código estético y de disciplina que tenía que ver con recato, reclusión social, vestimenta sobria y poca demostración de alegría. O sea, andaban, pues yo creo que como la Llorona, ¿verdad? Así, llorando por todos lados, digo, para que todo el mundo estuviera contenta. Este trabajo reflexivo llama la atención a la representación que se hace a la figura de viuda como una mujer vulnerable a problemas mentales. Ah, eso es, me encanta. Las viudas están identificadas también como sujetas a problemas mentales. Y allí esta cuestión la analiza a través de una novela, una viuda de 40 años que decide no relacionarse con otro hombre, lo que repercute en una afección nerviosa, según se lo dice el médico de la época. Por tanto, se apunta que la viudez es retratada como una amenaza al rígido control de las emociones, con riesgo de caer en la histeria, una enfermedad que en la época se relacionaba a la no satisfacción de los instintos sexuales. Esto de la no satisfacción de los instintos sexuales femeninos, pues esto ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Porque cuántas veces se dice, no, es que la viudita necesita que le demos algún cariño especial, porque por eso está así, hasta de mal humor, ¿no? Y esto señalaba que a la viudez como una categoría considerada negativa, como un rol sin rol. O sea, ya se le acabó el rol, que significa la pérdida de la fuente central de identidad, apoyo financiero y relaciones sociales. Pero sobre todo, ¿cómo imaginamos todavía, aún en este momento tan importante del feminismo, se percibe como un problema social a partir de la combinación de la dinámica demográfica que pronostica el aumento de mujeres en esta condición social y la persistencia de valores que definen a una mujer casada en términos de su papel como esposa? Entonces, estos dos términos, la mujer casada y en términos de su papel como madre y esposa, pierde su rol, ¿sí? Se queda sin rol. Entonces, si ya no tiene rol, es lo que decíamos en algunos otros programas. Bueno, que parece que en el momento en que está bajando a la tumba el
exmarido, pareja o como ustedes les guste llamar, ¿sí? En ese mismo momento yo perdí el rol, todas las viudas pierden su rol y entonces las entierran con el mismo que acaba de fallecer. En consecuencia, la viudez aparece como la pérdida de uno de los roles más importantes. Es una pérdida de identidad y principalmente ligada a la vejez. Porque aun cuando acabamos de hablar de que si la viuda quedaba embarazada, entendamos que era una mujer joven, ¿sí? Se tenía que checar si estaba embarazada, pues quién había sido el papá, si el muerto o no, ¿sí? Allí, pues estamos viendo que no todas las viudas están ligadas a la vejez. Al igual que la punta piña, se exalta la maternidad y el rol de esposa en una dinámica social donde el marido es el eje de la relación de pareja y principal proveedor económico, aunque no lo sea, porque ya lo hemos visto en mucho que la mujer es la que saca adelante la casa y demás, y el marido pues no trabaja o no es el proveedor principal. Entonces, debido a esta característica de la maternidad y el rol de esposa, se relaciona la viudez como desventaja para la mayoría de las mujeres y coincide en lo planteado en un trabajo de un señor Blom, cuando problematiza lo que identifica como una falta de interés por el estudio de la viudez en la historia. Pero déjenme decirles, fíjese que esta falta de interés la identificamos también en los medios de comunicación. Y es muy curioso porque se habla, por ejemplo, aquí en Puebla, en México, de unos aumentos terroríficos de muertes por el COVID, ¿sí? Pero nadie, ni el INEGI, ni nadie, no, o sea, el señor murió por COVID, punto, ¿no? Eso es todo lo que se tiene. El joven murió por COVID. Y la que se queda se convierte en soltera por viudez. Entonces, no hay una verdadera identificación. Cuando a ti te preguntan, ¿cuál es su estado civil? Tienes que decir soltera, porque nada más existe casada o soltera y luego ya le ponen el cachito por viudez, ¿sí? Entonces, la historia no las identifica. Por lo tanto, es posible que otras etapas del ciclo de vida llamarán más la atención. O sea, se va a estudiar todo menos la historia o la historiografía de las viudas. Además, menciona que la asociación de la viudez con la vejez y con la muerte puede provocar que la primera quedara invisibilizada. Y aquí es la base de lo que la ONU Mujer establece como la necesidad de empezar a ver a las viudas. Esta es la necesidad que tiene este programa de llegar a muchos lados, a muchas personas, para que podamos prioritariamente modificar los códigos civiles nacional y de cada uno de los estados para hacer visible y crear el estado civil viuda, ¿sí? Desde esta perspectiva, como ya no son esposas ni son mujeres reproductivas como a las viudas, se suma la vulnerabilidad ligada socialmente a la viudez, que se refleja también en interés científico en el tema, ¿sí? Entonces, el papel reproductivo, que ya no lo tienen,
ni el papel de pareja o esposa, como ustedes quieran, o concubina, ¿sí? Pues no la estudian. La historia no las ha estudiado. De repente le da algunas obligaciones o considera, desde que llegaron de España las primeras viudas que se murieron los maridos en el barco donde venían, o cuando ven ustedes a muchas de las mujeres viudas que sacaron adelante las empresas que habían formado los maridos y que tenían esa posibilidad. Inclusive aquí en Puebla hay un estudio muy interesante municipal donde se habla cómo varias de las mujeres no solamente se hicieron cargo de las empresas que habían formado sus maridos, que venían allende el mar, como decían, sino que además tenían la posibilidad de casarse y nadie lo veía mal. Entonces, estamos viendo que las características de las normas jurídicas para las viudas desde hace muchísimos años es una visión crítica que expone y compara la situación en cada país. En cada país es diferente. Fíjense que cuando terminó el año, yo estuve buscando a alguien del Estado Mayor, de los militares o de la policía que está ahorita gobernando en este país o participando, para ver cómo trataban a sus viudas. Y encontré una interesante asociación en Argentina de las viudas de los policías que cayeron en el deber. Y esto pues todos los días lo vemos, lo escuchamos o lo leemos en los medios de comunicación, y nadie se acuerda de las viudas de esas personas que estaban cumpliendo con su deber. Entonces lo vamos a seguir buscando porque es interesante cómo se organizaron estas viudas en Argentina. Encontré también en México en una propuesta de ley que se las voy a platicar en la próxima semana porque no la traje el día de hoy, en donde solicitaban que se les diera la pensión completa a las viudas para ellas y sus hijos de los policías o de los militares o de las personas de la naval. Y hay dos propuestas. Lo que no sé es si esos estados las aprobaron ya como parte de los derechos que tienen las viudas y sus hijos. Pero entonces, esta visión crítica que se compara en cada país, déjenme decirles que es muy interesante la asociación de las viudas de las fuerzas sociales, de los policías en Argentina, porque en esta organización que hicieron, las apoyaban en todo, absolutamente en todo, más allá de los trámites que son verdaderamente de lo más engorrosos que se pueden ustedes imaginar para el Seguro Social o para el Fobiste o el Infonavit, o todos los que les gusten a ustedes, que las mujeres tienen que hacer trámites, también en ver que en esos primeros días tuvieran comida, ¿no? Porque pues nunca te acuerdas que tienes que hacer de comer para los hijos, ¿no? O para ti, o que tuvieran los niños atendidos o los adolescentes, ¿no? O los hijos en este transitar de que muere el marido. Por otro lado, también encontré otra investigación muy interesante donde habla de cómo se debe
apoyar a las viudas en todos estos trámites, no solamente en los panteones y demás, ¿no? Sino en cómo pueden salir adelante proporcionándoles trabajo, ¿sí? Y lo mismo también, ¿por qué sucede todo esto? Porque no se analiza la seguridad de las viudas, ¿sí? Menos cuando están viejas, ¿no? La mayoría depende de la buena voluntad de los hijos, depende de la buena voluntad de los hijos, de los esposos y de las autoridades, pero como aquí en nuestro país no hay así como muy claro esto, ¿no? Yo estoy buscando también entrevistarme con la Secretaría del Bienestar para ver en qué programas pueden entrar las viudas en tanto logramos que tengan una identidad jurídica más clara. Esto es, por ejemplo, si llega una viuda que tiene menores y que la identifican como soltera por viudez, entra en estos programas de apoyo que da el gobierno, ¿sí? Y lo que se buscaba también en esta organización que les decía de Venezuela era la alternativa de trabajar también desde el feminismo y desde el movimiento de mujeres para fortalecer los derechos de las viudas, ¿sí? Y analizar esta seguridad de derechos humanos que requieren tener como ciudadanos y avanzar en esta igualdad de género. Quiero decir que no olvido a los viudos. Lo que pasa es que se mueren más hombres que mujeres. Entonces, si nosotros buscamos la modificación en el Código Civil, en los códigos civiles, será para viudos o viudas. También se habla de la calidad de vida de un grupo de viudas que fueron esposas cuidadoras de sus maridos enfermos, de un accidente cerebrovascular durante un largo periodo. Aquí ya hemos encontrado varios casos de los papás de una de las viudas que nos comentó, ¿sí?, el serio problema que hay para esta cuidadora del marido enfermo, ¿sí?, sin asistencia social, sin mitigar los problemas físicos, sociales, psicológicos y habitacionales que aparecen a lo largo del proceso de cuidado del marido enfermo y que perjudican la calidad de vida de en algún momento de ser viuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente cuidan al marido enfermo, cuidan a los padres enfermos. Entonces seguimos con esta mentalidad de que las mujeres son las que tienen la obligación, las hijas, de atender o al marido como padre o al padre, al papá, ¿sí?, y al marido. Entonces, y los hijos varones luego se desentienden o hay que estarlos presionando para que ayuden con todo este serio problema que significa desde el momento que te entregan a tu familiar con un derrame cerebral y que ha perdido el habla, que ha perdido la motriz y que en el mejor de los casos
puede mover una mano y se bloquean a tal grado que no se les ocurre darles un cuaderno para que, si no puede expresarse verbalmente, que eso es terrible para ese familiar, que eso lo pueda hacer, le den un lápiz y un cuaderno, ¿no? Pero todo esto requiere de esposas cuidadoras, de hijas cuidadoras, y esto es terrible, ¿sí? Porque estos problemas también se reflejan en dónde lo van a acostar, quién lo va a ayudar a bañarlo, cómo lo van a ayudar, ¿no? Y aquí nada más te entregan al familiar y no sabes, porque no eres enfermera, porque no estudiaste para eso, y no hay nadie que te oriente cómo hacerlo. En el mejor de los casos, te dan en un papelito algunos datos y llegas con tu familiar y el lugar donde lo tienes no es el adecuado para tener una gente que lo esté cuidando, ¿sí? Que no sabe si se puede sentar o no se puede sentar, ¿sí? Los aparatos que necesitas para que evacúen el intestino o la orina, ¿no? Y es un trabajo que llama atención de los casos del cuidado entre personas mayores con enfermedades crónicas, donde las esposas asumen una sobrecarga de trabajo con consecuencias que solo se perciben en su totalidad con la muerte del marido. Pero esto quiero decirle que tenemos un caso muy reciente y otro que lleva ya casi 3 años. También se cuestiona que en estas circunstancias sea un momento de independencia y realización. Porque dicen, no, por fin, en algunos casos lo hemos recibido el comentario, que son mujeres que vivieron una violencia brutal en su casa, y cuando se muere el señor dicen, por fin, en este momento entra en una independencia y por lo tanto de realización. Eso queda de verdad como en entredicho, ¿sí? Porque aquí hemos traído algunos investigadores y orientadores y dicen que está la relación que se da entre el golpeador y la golpeada, ¿no? Que cuando muere el golpeador, de repente se quedó así, sin nadie con quien pelearse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces hay que trabajar con ellas diferente, ¿no? Esto alerta sobre la necesidad de programas y servicios que ayuden a las viudas en el proceso de luto. Entonces, por esta razón, lo primero que estamos haciendo es hacerlas visibles. Después, convocar a las autoridades nacionales, estatales o municipales para que se enfoquen con textos específicos en relación con la muerte del cónyuge. Tenemos que hablar también del fallecimiento por causas como conflictos armados y accidentes laborales. Genera consecuencias particulares en las viudas y en sus familias. Estas investigaciones, que son las que nosotros consultamos, examinan las condiciones sociales, políticas y de trabajo como elementos importantes en la viudez, como las viudas de las Fuerzas Armadas, que ya platicamos un poco. La mayoría de las viudas sienten que fueron abandonadas. Es un trabajo que llama la atención hacia la viudez en estas condiciones particulares y resalta la necesidad de programas de apoyos adecuados para estas mujeres y familias. Como ustedes verán, por eso, cuando se habla de la invisibilidad de las viudas, nos lleva a la necesidad de todos estos programas y servicios
a través de organizaciones tanto de la sociedad civil como principalmente de organizaciones gubernamentales. Tenemos que hablar también de otro tipo de mujeres que como salen adelante y rompen esos paradigmas a través de administración de negocios, manutención del hogar, desenvolvimiento en la vida pública y manutención del estatus de vida para la honra de la familia. Pues esto es lo que en esta ocasión hemos preparado para ustedes. Desafortunadamente, la persona que invitamos el día de hoy nos mandó decir que no podía ahora. Claro, este día 10 apenas estamos saliendo de la maravillosa, horrible momento de que son todas las fiestas de fin de año, navideñas, las fiestas de la Rosca de Reyes. Y entonces esto se sumó que quedaron todas dentro de la semana, y aun cuando varias de las escuelas y universidades y demás han abierto ya sus puertas al funcionamiento mixto, tanto a través de los medios de comunicación como el presencial, ¿sí? De todos modos, tenemos presente todo este bagaje de lo que significa la viudez en estas fiestas, ¿sí? Nos han tomado por sorpresa las festividades y los festejos de la Navidad y los preparativos de la Concepción, las misas de gallo, los nacimientos con pastores, los rituarios petitorias de aguinaldos, acompañadas de Santa Claus y la espera de los regalos de los Reyes Magos. No olvidamos la Candelaria sumada a los deseos de paz, alegría y felicidad en el 2022. Esto es lo que nos ha todavía tenido inmersos hasta precisamente este lunes, como la semana realmente inicial de actividades de nuestro año. Y por esta razón, seguramente, pues nuestra invitada no pudo llegar el día de hoy. Pues déjenme decirles que el día de hoy este programa va a ser un programa muy chiquito. Solamente fue un programa de 40 minutos y les recordamos con mucho cariño que nos encontramos ahorita se los digo porque no me lo sé de memoria, no me lo sé de memoria, de ANSUS Multimedios, que los lunes estamos de 12 a 13 horas a través de ANSUS Multimedios, gracias a este maravilloso medio cibernético. Por favor, llámenos o escríbanos a ansusmultimedios@gmail.com o llámenos o manden mensaje en WhatsApp en 22 21 20 81 65 o 22 28 90 20 58. Pues sí, así es como iniciamos nuestro maravilloso año y nuestros deseos se plasman en lograr, esperemos este año, tener una modificación legislativa, a lo mejor en un estado del país, ¿sí? A lo mejor en lo nacional. Todo depende de que nos contesten las funcionarios públicos o las amigas que tenemos trabajando. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Soy Carolina O'Farrill.
viuda desde el 2020. Nos escuchamos. Ansus Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos www.ansusmultimedios.com. Contenido de interés, foro de opinión, ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios.